No, me pregunta si debes saludar a todos. No, qué alegría tener. ¿Cómo prefieres agua? Me encantaría que yo decidí que hacer una clase de solo mujeres. Para que nos critiquen, pero ¿se me ha dicho, ¿puedo entrar? No, no. No, ¿saben? Por eso hay que aprenderse el salpicense. Bueno, muchas gracias, amiga. Particularmente quiero agradecer a Marie France la oportunidad de tenerla con nosotros porque ha tenido una agenda bien apretada, y a María Elena, por favor, agradecerle al embajador porque esto fue en una conferencia informal que el embajador me dijo, ay, viene Marie France, yo la quiero, le dije, yo la quiero. Y el embajador se quedó así como... Marie France, bueno, es economista en jefe, todos ustedes recibieron directora general de la Oficina de Análisis del Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá. Tiene un currículum que yo les mandé a ustedes para no perder el tiempo leyéndolo. Además es súper entretenida. Yo hago muchas veces sus talleres que los hace por Zoom. Y además es una de las autoras del Trade Policy and Gender Equality. Y lo que yo le pedí a Marie France es que nos haga una pequeña presentación, pero que sea una cosa muy libre para poder conversar con ella. Yo le dije que nos interesa mucho saber todo el gender-based analysis que está haciendo Canadá. Yo creo que Canadá es uno de los países más avanzados en términos de perspectiva de género. Así que agradecerles a todas las que están aquí de adentro y de afuera por venir, porque los Summer Friday aquí no es muy fácil. Eso me dijeron. Ya no se graba tanta gente. Ya está en casa. Y agradecerte a todos y agradecerte mucho por estar aquí. Bueno, gracias, Dorotea. Es realmente un placer estar con ustedes, es un placer estar en Chile, poder compartir con mis colegas de la embajada. Me hicieron un programa, pero de reina, no de ministra, de reina. O sea, algo muy interesante. Estuve en la web Chile con Nicole Verdugo, estuvimos para hablar de los resultados del estudio de los 25 años del Tratado de Libre Comercio. Hoy de mañana con FOFA. Vimos al maestro también con otros grupos, o sea, un poco de todo, y realmente estuvo para mí súper agradable. Me encanta hacer los estudios, obviamente, soy economista, me gustan las cifras, pero es para compartir, ¿no? Es para justamente intercambiar, y hemos tenido justamente unos intercambios muy interesantes, ¿no? Y de mañana era para hablar un poco más del tema que es parte del comercio inclusivo, pero de las empresas indígenas y las experiencias de esas empresas en el comercio internacional. Es otra conversación muy interesante, y hay los mismos desafíos en todas partes. ¿Dónde están los datos? Para empezar, si no tienes datos, ¿qué puedes hacer, no? Entonces, es un placer. No sé, ¿quiere que pase a través de la presentación del tratado? O... Sí, ¿quieres hacer? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya, gracias. Entonces, lo hago así, ligerito, mientras come. Cualquier duda, cualquier pregunta me dicen en el camino, no hay ningún problema. Y tal vez después hablamos un poquito más de género. De género o comercio inclusivo un poco más así amplio, si eso gusta, ¿no? Y como les decía, tienen ensaladas y sándwiches, por favor, porque la ensalada es la parte hipócrita de la reunión. Y luego... Entonces, yo realmente, ¿cómo decir? No debería estar yo aquí, sino la persona que hizo este tremendo estudio en mi equipo, un economista joven de mi equipo que se llama Aldo Sandoval Hernández, que es de origen mexicana, y que tuve que esperar con un poco de paciencia que sea canadiense para contratarle. Entonces, realmente es el que está atrás de este trabajo en particular, ¿no? O sea, como digo siempre, si estoy en alguna parte y tengo algo interesante, es porque hay gente detrás que está haciendo el buen trabajo. En este caso es algo, ¿no? Entonces, lo estoy siempre comentando y todo esto que voy diciendo, todos
los buenos comentarios que hemos recibido, las preguntas, el interés en seguir conversando y obviamente entonces todo el crédito va para él, ¿no? Si hay errores, probablemente porque yo he jugado con algo y si está bien es porque él ha hecho el buen trabajo. Y es así en todos los temas, ¿no? Los estudios que hacemos. En este caso, obviamente, 25 años de Tratado de Libre Comercio es bastante, ¿no? Son 80 años de relaciones económicas Canadá-Chile, pero 25 años de un tratado. Yo digo, por fin, tengo buenos datos, ¿no? Porque a veces me suelen llamar después de un año o unos meses, no me acuerdo, sí, ¿qué tal nos fue? Está empezando, ¿no? Entonces, con 25 años, obviamente, se puede hacer cosas, se puede analizar bien y decir cosas así muy con más certeza, que digamos, ¿no? Porque justamente hay la base de datos que está bastante completa, ¿no? Entonces, una de las cosas, obviamente, y una parte de la historia que es muy interesante es que hay beneficios para Canadá, obviamente, ¿no? Pero hay beneficios para Chile. Y el estudio que se ha muestra esas dos cosas, ¿no? Los dos lados de la relación, no solo de una parte. Hay un poquitas cosas que es más del lado canadiense, el comercio de género en este estudio en particular, porque no había los datos del lado chileno, pues hay que trabajar un poco más para que a los 30 años tengamos más del otro lado y podemos intercambiar un poco más en ese sentido, ¿no? Entonces, el comercio bilateral, si hablamos de mercancía, se cuadruplicó entre el 97, la entrada en vigor del acuerdo, y 2020. Se cuadruplicó. O sea, es realmente fenomenal, ¿no? Y ahí ven el crecimiento de exportaciones, de importaciones, el valor, todo eso. Entonces, muy importante, muy fuerte en ambas direcciones. Entonces, es uno de los buenos puntos. El comercio aumentó bastante. Para mí, puede decir, no puede ser sorprendente o no. De un lado, sí. ¿Por qué? Porque ustedes firmaron el tratado con Canadá, fue su primer tratado de libre comercio, con un país desarrollado, ¿cierto? Bueno, y después, eso fue el primer paso, abrieron la puerta con eso. De ahí fueron a negociar con un montón de países, nos iba a decir, ¿qué voy a encontrar? Si hago el análisis ahora, que ustedes ya tienen bastantes acuerdos, pero bueno, ahí está. Aunque tal vez al principio tengamos más, o sea, margen de referencia, una ventaja más grande, porque nosotros teníamos el acuerdo con ustedes y los otros países no. Lo que vemos es que aunque 25 años después, los beneficios ahí están. Que las cifras hablan por sí, es muy bueno. ¿Y por qué tenemos una base de datos muy completa? Pudimos hacer algo muy especial que no se hace muy a menudo y es tratar realmente de ver la causalidad, no solo correlaciones. Yo con este trabajo te puedo decir, el Tratado de Libre Comercio Canadá-Chile causó un promedio anual de aumentación del 13% anual. Es muy, muy fuerte. Y como hicimos, obviamente, lo que se hace es como un test group, un control group y eso. Entonces, como no, lo que tenemos que ver son los productos que van de Canadá hacia Chile, por ejemplo, donde irían a otra parte de América Latina que no hay las preferencias arancelarias, y tratar de hacer como un control group sintético y un test group y decir. Entonces, es algo técnico, es algo avanzado, y nos permite dar esa relación de causalidad que es muy importante, ¿no? No solo hay un tratado aquí sube, aquí baja, o sea, es la causalidad. 13% en promedio anual es enorme. 5, yo hubiera estado feliz. 10, aún más. 13, digo, estamos bien. ¿Puedes verificar los cálculos? Eso encima, ¿no? Entonces, está muy claro. No tenemos muchos estudios con esas cifras. No tengo otros estudios con tantos años. Celebramos 10 años del tratado con Colombia, hicimos el mismo tipo de análisis, 5.8. Entonces yo estaba feliz, ¿no? 5.8, me conmoví 13 y dije, wow, ya me animé aún más, ¿no? Entonces está muy bien. Y obviamente vale como 7.000 millones de dólares, eso es para el canadiense, sería como 5.6 americanos, 1.000 millones, lo que hace el beneficio acumulado a lo largo de sus años. Entonces es bastante grande, ¿no? Eso es otro punto que me encanta presentar, es cuando uno va haciendo modelos económicos para tratar de hacer predicciones y todo, si estoy exportando eso de Canadá a Chile,
este producto y de pronto baja el arancel del 20% al cero, mi modelo económico es, las exportaciones se van a ir ya subiendo muy, muy fuerte, ¿no? Pero si no estoy exportando esto a Chile, por más que baje el arancel, mi modelo económico es cero, multiplica cero por cualquier cifra es cero, ¿no? Entonces mi modelo no puede predecir que porque baja el arancel de manera significativa, voy a poder exportar, de pronto voy a poder colocar el producto en el mercado chileno, ¿no? Entonces, del lado canadiense, del lado canadiense son las exportaciones a la izquierda de Canadá hacia Chile. Lo que está en azul en el 92, o sea, un poco antes de los acuerdos de libre comercio, es el porcentaje de los productos que eran comercializados, pero en cantidad de unos cuantos miles de dólares, así pequeños, ¿no? Y lo que vemos es, fast forward, vamos al 2021, y vemos cómo ha crecido el comercio. Entonces, la parte en azul, esos son los productos que se comercializaban poquito a poquito, hubo una aumentación. Y la parte con arañas son los nuevos productos. Son productos que antes del tratado no sabíamos exportar a Chile. Entonces el 44% del 58%, la gran parte son nuevos productos que porque bajamos aranceles pudimos colocar en el mercado chileno. Son las nuevas oportunidades, ¿no? En economía hablamos de margen intensivo o extensivo. Intensivo es mandar más del mismo producto y extensivo son las nuevas oportunidades de colocar bienes en el mercado. Entonces, para nosotros es evidente, abrió muchas puertas. ¿Sí? Del lado chileno también hay. Entonces, en la parte completa, el 92, 10% de productos exportados a Canadá en cantidades muy chiquitas, y en 2021 se ha aumentado bastante. Entonces, parece que pudieron colocar más de los mismos productos precisamente porque bajaron los aranceles, ¿no? Y en la parte también, más pequeña en este caso para Chile, de realmente productos que antes no se exportaban y ahora sí. ¿Sí? Entonces, como les decía, hay beneficios de ambas partes. Entonces, yo no decido eso, pero obviamente me gusta mucho si puedo verlo en mis estudios, ¿no? Eso me va a utilizar. Bueno, pymes. Canadá, como muchos otros países, y Chile me imagino que va a ser igual, en nuestro caso casi el 99% de las empresas son pymes. Y defino pymes 499 empleados o menos. ¿Sí? Entonces, se puede definir con ingresos, o sea, los ingresos de empresa, todo, pero con empleo es fácil, se puede comparar internacionalmente, es muy fácil, ¿no? Entonces, las pymes de Canadá representan la gran parte de la fibra de los empresarios, son pymes, ¿no? Pero en este caso, vamos, 90% de las empresas que exportan a Chile son pymes. Sí, y representa el valor del 49%. Quiere decir que hay unas pocas grandes empresas que tienen el otro 50% del valor, son unas cuantas empresas. Tal vez no es sorprendente, ustedes ya conocen una de esas grandes empresas acá, entonces es así, pero una gran parte, y en la embajada obviamente siempre van a tener contactos con las empresas grandes y todo, pero en el fondo hay que trabajar también con las pequeñas, ¿no? Las pymes, porque ahí está donde hay un montón y hay potencial para crecer aún más, ¿no? Y si ven que comparamos el mercado chino con otros mercados de América Latina, las pequeñas es de 1 a 49 empleados, ¿sí? Entonces, en cuanto a pequeñas, hay más pequeñas que colocan productos en el mercado chileno que en cualquier otro mercado de América Latina, ¿sí? Y obviamente las pymes están incluidas, las pequeñas están incluidas las pymes y en más o menos, dependiendo del mercado, 50% son pymes, ¿sí? Entonces está. En cuanto a género, es decir, esta es una parte, por ejemplo, que no tenemos la contraparte para Chile porque no había los datos. Y lo que queremos hacer, porque se ha modernizado el tratado en 2019, se cambiaron unos capítulos, añadieron un capítulo de comercio de género, como bien saben, y entonces nosotros queremos ver cómo aumentó el empleo femenino en las empresas que exportan a Chile. Entonces ahí comparamos 95 con 2020 porque viene de otro banco de datos, es un poco diferente. Y lo que hemos visto es que el empleo femenino en las empresas que exportan a Chile ha aumentado del 17% y el empleo normal tenemos en total 5%. Así que para adelante, ¿no?
Entonces, ahí no puedo decir que es una causalidad, ahí son estadísticas sociales, correlación, ¿no? Pero por el momento es lo único que tengo. ¿Sí? También otro factor que nos interesa siempre seguir en cualquier tratado de libre comercio que hicimos los análisis es cómo evalúa el comercio de bienes ambientales, medioambientales, ¿no? Porque es algo obviamente nos interesa mucho tratar de ver cómo se puede combatir el cambio climático, y eso es una manera de verlo. Y otra vez, la historia va de los 2 años. Entonces está muy interesante. Del lado canadiense, el crecimiento anualizado de las exportaciones entre, en este caso, 96 o antes del acuerdo hasta 2021, 4.5% anualizado, ¿no? Y si ven del otro lado, o sea, nuestras importaciones de Chile o las exportaciones chilenas de Canadá, un crecimiento de 15%. Entonces, va por buen camino. Obviamente el crecimiento es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque el valor es un poco más pequeño. Entonces salen de una base más pequeña, entonces obviamente es más fácil incrementarlo así rápidamente, ¿no? Entonces, esas son categorías de productos que están definidas a nivel internacional para poder comparar manzanas con manzanas siempre. Entonces, no inventamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, tubos y tubería para fines de reciclados, una categoría en maquinaria con alta eficiencia energética o equipos de medición de niveles de contaminación, ¿no? Entonces, ven que los niveles del valor, un poco más fuerte del lado de las exportaciones canadienses, pero igual, 4.5% de crecimiento, yo digo, está muy bien. 15 está mejor aún, pero bueno, 4% estoy contento. ¿Sí? Materia de inversión, ya saben, es un mercado chileno para las inversiones canadienses, es un mercado muy importante. Lo que vemos es que pasamos de la inversión, el destino más importante es el Reino Unido inicialmente en Sudamérica y pasó global y primero en Sudamérica, ¿sí? Entonces, hay una aumentación ahí, habrá el estudio, perdón, voy a tenido que decir al principio. Hicimos traducir el estudio justamente porque yo venía y podía tener el chance de presentar, entonces estará disponible en la red en español pronto. Está en inglés y en francés, pero está dentro de unas 2 semanas, debería estar ahí, entonces todo puede ver eso. Si vemos las inversiones canadienses en el mercado chileno, pues el primer año del tratado, el último, pero fue subiendo de manera instante. A principio, los 10 primeros años, así como un poquito para arriba, pero poco a poco, ¿no? Llegó la crisis financiera, ¡pum! Se aumentó bastante. Llegó 2002, 2013, 2014, ¡pum! Otro empujón muy fuerte. Llegó la pandemia, un poco para abajo. Poquito, nada, eso del stock o el acervo de la inversión. Entonces hubo una pequeña reducción en 2020, 2021 también. Pero 2022, que no está aquí, otra vez ya estamos en el nivel de 2019. ¿Sí? Entonces, si hubo un bajón chiquitito durante la pandemia, ya nos recuperamos en cuanto a el acervo de la inversión canadiense en Chile. ¿Sí? Del otro lado, ahí hay 2 balas. Hay 2 para cada fecha, ¿no? Porque es un poco diferente. Cuando nosotros estamos en Canadá, vemos la inversión llegar desde el extranjero. Hicimos, bueno, en 2014, no tengo los datos completos del lado de Chile, y entonces $310 millones que venían directo de Chile. La segunda parte es lo que viene realmente de Chile. En este caso, es casi lo mismo. Pero en 2021 es un poco diferente. Hay una aumentación bastante importante, se triplicó, está muy bien. La inversión que viene directo de Chile. Cuando llega la plata canadiense, eso viene de Chile, perfecto. Pero la barra así con rayitas es el inversor último. Quiere decir, ¿quién está realmente detrás de esta inversión? Pues vienen mil millones de dólares de Chile, pero son empresas chilenas, pero tal vez de otras compañías extranjeras. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el inversor inmediato, 1.000 millones. El inversor último es realmente plata chilena de empresas chilenas, que digamos al 100%, es 425. ¿Sí? ¿Por qué la diferencia? Simplemente es cuestión de cómo está estructurado el deal financiero. ¿Sí? Entonces, lo mismo. ¿Cómo es la punta de cobre? La empresa, ¿sí? La empresa chilena, ¿ya?
Entonces, digamos que invierte en Canadá. Pero si manda directo desde aquí, manda 100 millones de dólares directo a Canadá, yo le voy a decir, eso viene a mi inmediato, es de Chile, pero el inversor es chileno porque es empresa chilena. Si la empresa chilena invierte en Canadá la misma cantidad de plata, pero utiliza la compañía punta de cobre en Estados Unidos, que es chilena, pero es de Estados Unidos, establecida ahí para financiar la inversión en Canadá, va a parecer diferente. ¿Sí? Por eso estamos siempre viendo inmediato y necesariamente de más. Nos interesa saber las dos cosas, ¿no? Del otro lado, no puedo hacer yo, pero que la otra parte tiene que. Entonces, es Chile, después de Brasil, es número 2 en cuanto a inversión en Canadá. Solo hay Brasil adelante de ustedes. Así que sigan invirtiendo, nos encanta. ¿Ya? Servicio también, que de las dos partes, exportación e importaciones, también hubo un crecimiento interesante y obviamente una modernización, parte de eso un cambio a nivel de los servicios y entonces, como ven, de los dos sentidos, hubo una mejora. Cuando negociamos, es con el afán de dar unas ventajas a nuestras empresas para que colocan mercancía en otro mercado. Pero para eso, las empresas tienen que utilizar las preferencias arancelarias. Y no es automático. A veces la gente me queda viendo como que, en this day and age, ¿cómo así nos hace automático? No, pero no es. O sea, el importador es la empresa que está responsable de pedir, y si a esto estamos trayendo de Canadá, queremos que se aplique el Tratado de Libre Comercio para Chile, que nos den el buen nivel de arancel, busquen bien al cero. Después de 25 años ya no debe haber casi nada de arancel, ¿no? Entonces, así funciona. El importador tiene, si no fuera el caso, la utilización de las preferencias de ambas partes serían 100%, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, las exportaciones que van se estaban hacia Chile, el importado chileno, 70-72%, es el promedio de utilización de las preferencias. No es 100%, ¿sí? Y del otro lado, lo que nosotros importamos de Chile es un poco más alto, 81-82%. Hay sectores que utilizan al 100%, carne, 100% de utilización. El importado ya sabe, sabe cómo llenar el formulario, pide el arancel preferencial, obviamente que el cero o muy bajito, y es una ventaja. Del otro lado también, hay importaciones y exportaciones de carne, es interesante, no puede ser cortes diferentes y cosas así, pero en ambas partes se utiliza 100%, ¿sí? Explosivos. Me imagino que es para la minería, exportamos acá, explosivos, espero. Como es, me imagino también con muchos trámites, ¿no? Y para estar seguros, 100% de utilización. Entonces, hay sectores que ya están utilizando súper bien, pero hay otros sectores no tanto. Entonces, aquí vemos para las exportaciones que ustedes importan en nuestro mercado, lo que en 2020 nomás, en un año, lo que podemos calcular, lo que se ha ahorrado, lo que las empresas no tuvieron que pagar arancel, es 47 millones de dólares. ¿Sí? O sea, eso es como la empresa tuvo que pagar eso y lo esperamos que el consumidor al final pudo beneficiar un poco de eso, ¿no? Pero hemos dejado, yo siempre digo, hemos dejado la plata en la mesa, 17 millones. Entonces ahí se puede mejorar sin cambiar nada del acuerdo, ¿no? Solo hablando con las empresas, oye, pero no están pidiendo que tendrían en vez de 5% tuvieran 0, en vez de 3 tuvieran 2, o sea, cualquiera, dependiendo del sector. Entonces, los 3 sectores, por ejemplo, que dejan más plata, cereales, 8 millones, máquinas y aparatos mecánicos, 6, y vehículos automóviles, una cantidad pequeña. ¿Sí? Y del otro lado tenemos la misma cosa, 7 millones que se ha ahorrado, 7.4, también, pero 2.2, que es el porcentaje es bastante, 2 de 10, los que ahí estamos, ¿no? Cauchos y manufacturas, es muy culpable, queremos dar a un sector que no está utilizando bastante grasas y aceite y bebidas y similares. Entonces, ahí es cuando voy a ver mis colegas, los agregados comerciales, voy, oye, chop, 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 hay trabajo que hacer, ¿no? Sin cambiar nada más, como decía, sin tener que negociar nada de nuevo, solo informando a las empresas, que no se hace automático,
que muy probablemente el importador necesita documentación del exportador para poder dar formularios, en texto tengo. Entonces hay que asegurarse que si puede beneficiar que lo están pidiendo. Ahora, cuando uno exporta en cantidades muy pequeñas, dice, bueno, para ahorrarme el 2%, voy a llevar un montón de papeles. No pasa. Entonces, hay un poco de eso, ¿no? En ciertas categorías puede ser. Pero cuando hablamos del otro lado, de vehículos automóviles, no, ya no es la respuesta, ¿no? Entonces, hay otras razones por las cuales a veces no se utiliza. Una de ellas es desconocimiento. Es pensando que se hace automáticamente. Es pensando que, ¿cómo se llaman los customs brokers? Los agentes. Yo diría una consultoría especializada en la aduana que ayuda a las pymes, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, como tenemos muchas pymes que importan todo, entonces, a veces, o que importan, yo creo que están confiadas que la empresa que se encarga de llevar los papeles para ellos mismos lo está pidiendo, cuando la realidad no está pidiendo. La empresa, yo creo que eso es una gran parte de la explicación. Entonces, falta hacer más sesiones de información, talleres y todas las cosas para que cada vez que una empresa piensa que puede beneficiar, que por lo menos lo pide, ¿no? En ciertos casos hay reglas de origen, entonces ahí si la documentación no está buena, no está completa, a veces puede estar pidiendo no recibir esas cosas, ¿no? Pero la mayor parte yo creo que va por el lado de información, asegurarse que está... Yo estaba hablando con la delegada comercial en jefe de Canadá, también diciendo que deberíamos poner una página del periódico, Dios mío, y decir, ¿cuáles son las 5 preguntas que uno tiene que preguntar al custom broker? Asegúrense de esto. Entonces, porque me imagino que les dan un porcentaje de, no hacen esto gratis. Entonces, otra cosa importante saber es si, hablando en esas charlas, por ejemplo, en la empresa dice, uy, yo pensé que sí se hacía automático, uy, me perdí, o sea, una oportunidad. Tiene, normalmente, cada tratado de libre comercio, 2 o 3 años puede ir a reclamar en el pasado. Dice, ¿sabe qué? Me calificaba. Entonces, no quiero ahorrarme esa plata y las instancias de aduanas, como se llama en cualquier país, tienen que devolverse. Es que ya tienen los documentos, se ha comprobado que sí, se ha importado tanto, tiene todo en regla, entonces se puede devolver los aranceles pagados. ¿Sí? Entonces eso es importante. Y creo que ahí les dejo. Con esto, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Sí. O sea, la pregunta que es un poco obvio. Muchas La gracias. embajadora sí se puede presentar porque además la embajadora tiene una especial relación con Canadá. Nos conocimos antes, pues yo tuve 5 años destinada en Canadá y estuve durante la gestión de Alejandro Maricio, que no sé si Sí, claro. Tuve 5 años de segunda de la embajada, después de una embajadora en Jamaica. Soy la directora de integración regional. Y quería hacerle una pregunta que es obvia. ¿Por qué no es automático? ¿Por qué tenemos que llenar formularios? Y la otra consulta era a qué factores atribuye el aumento del empleo femenino en las exportaciones de las empresas que exportan hacia uno y otro, o sea, hacia Chile. Bueno, hay otras preguntas. ¿Quieres tomar? No sé si lo hubiera ganado. Doble trabajo, no solamente llenar los formularios, sino que hacer promoción de que están. Sí. No, estoy 100% de acuerdo con usted, porque además Yo también puede tener que ver con su artículo. Sí, yo he hablado con la agencia de aduanas canadiense, el CBS, que se encarga de recoger los aranceles de las empresas que tienen que pagar, ¿no? Yo he hablado con ellos y le conozco muy bien al director que me dice, uy, yo diría, me va a pedir obra, ¿no? Porque sí, yo digo, a ver, hay muchas cosas que se hacen en comercio internacional electrónico, o sea, hay que someter, y nosotros, por ejemplo, mandamos un montón por la frontera por camiones, ¿no? Entonces, las empresas tienen que mandar de manera electrónica el de manifest, decir que tiene el camión para ver que puede, todo eso, ¿no? Entonces, todo eso es electrónico ahora. ¿Por qué esto no es?
En esto estoy trabajando. No, porque no, para mí no tiene sentido. O sea, podríamos aplicar la inteligencia artificial por último. un montón de cosas, ¿no? Y tengo dificultad de pensar o sea, no me puedo imaginar que sería tan complejo hacerlo, ¿no? Entonces, hay que seguir hablando del tema, y por eso hay que socializarlo un poco, y otros pongan presión en lo mismo, ¿no? Si hay que hacer unas declaraciones electrónicamente para un montón de cosas, ¿por qué no eso? O sea, ¿ah? Y además, yo siempre tengo, ¿cómo se dice? Bias. En contra de es que a veces estoy un poco en contra de los consultores que cobran caro y a la final dicen, bueno, pues yo están haciendo un buen trabajo con la empresa, o sea, ¿me entiendes? Entonces de eso estamos hablando, estamos yendo, me imagino que hay que invertir un poco en el sistema informático y todo eso, ¿no? Pero digo yo, cuando se habla de cut red tape, de reducir el papel y los trámites, ese es uno, ¿ya? Y iría a beneficios directos, o sea, puede ser lo que se va a lograr. Entonces, bueno, seguimos. La segunda pregunta. Mira, ¿a qué atribuye el empleo femenino? un aumento de un 17% en el empleo femenino? No tengo la respuesta. Por eso decía, esa es correlación por el momento, ¿no? No tengo suficientes datos para tratar de hacer algo de causalidad. Entonces, la razón por la cual pongo eso ahí es para empezar a hablar del tema, obviamente, para tratar de convencer a la otra parte que es ustedes, que necesitamos recoger datos de cierta manera para a los 30 años del tratado, tenga un capítulo nuevo y podamos ver de ambas partes, o sea, qué se puede decir, ¿no? Y si podemos hacer una atribución un poco más causal o no. Lo que sabemos, obviamente, o sea, es las empresas que exportan, obviamente, crecen más, son más productivas, crecen más, pagan mejores sueldos, todo eso. ¿Qué tiene que ver la mujer? No sé. Entonces, se necesitan más datos, más años para poder realmente tener unos años antes del tratado, unos años después y tratar de hacer algo de causalidad. Pues por el momento no tengo la respuesta. Hola, un gusto, muchísimas gracias. Yo soy la Carla Fidelis. Me llamó mucha atención, ¿no? Datos que traen respecto a los bienes medioambientales, ¿no? Me llamó mucha atención también, ¿no? El mercado muy fuerte en materia de aparatos relacionados de energía. Y obviamente Chile hoy está trabajando muy fuertemente en energías renovables. Entonces, es una pregunta que va un poco más allá, ¿no? Pero si de alguna manera ustedes piensan en un eventual potencial realmente productivo en este sector a medio largo plazo, un potencial de trabajar en conjunto entre el tema de energías renovables con Chile. Y tal vez una segunda pregunta. Ya está fuera de mis competencias. Pero eventualmente si usted tendría alguna consideración de cómo Canadá está mirando un poco esas políticas más medioambientales, por ejemplo, europeas, y si de alguna manera está afectando Canadá. Y ya saben, en Chile, ¿qué querían comentar? Ya, la segunda. Ok, voy a empezar por esa, la segunda pregunta, ¿no? Nosotros pusimos en vigencia de acuerdo con la Unión Europea en septiembre de 2017, ¿no? Entonces, es un acuerdo mucho más joven. Cuando digo tengo 25 años de edad, ahí lo tengo, ¿no? Y hemos hecho estudios y todo de la misma manera, la utilización de preferencias, con qué gremio trabaja más para que se aplique, todas esas cosas, ¿no? Ver los beneficios. Entonces, sí tenemos un estudio celebrando 5 años, y por lo cual hay que intercambiar datos como hicimos con Chile para poder hacer cálculos, como hicimos con la Unión Europea. Tuvimos unas sorpresas de ambas partes y nos sentamos y ¿tú tienes? No, tú, y tú, no, nadie entiende. Uno de los sectores, en el caso entre Canadá y la Unión Europea, en particular Alemania, por ejemplo, es la utilización muy baja de los aranceles en el sector automóviles. Ahí no es cuestión de informaciones. O sea, no es. Entonces no es cuestión de que no pueden ir a los formularios, no es. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, nos sorprendió, ¿no? Pero bueno, nos sentamos con los colegas europeos y todo eso. Y poco después anuncian el Green Deal.
Oye, pero muy ¿verdad? Porque nosotros obviamente, o sea, recién tenemos un acuerdo, recién estamos en pañales con el acuerdo, tratando de socializar el acuerdo, utilizarlo y todo. Y aunque estamos de acuerdo con el objetivo de combatir el cambio climático totalmente, el cómo se va a hacer, muy importante. Pues nosotros llamamos a la Unión Europea noviembre de 2019. Oye, me tengo preguntas, me dice, ¿qué? Yo tengo preguntas. No, es que nosotros somos ya, la petite souris dans le coin y nos vamos a... No, yo sí tengo preguntas, quiero saber esto. Hicimos cálculos, ¿ok? Con lo que se sabía en ese entonces, que no estaba el plan todo detallado, con lo que se sabía, con lo que se entendía, lo que hicimos es tratar de calcular los impactos de ese plan en las exportaciones canadienses y todo, y lo que le transferimos el impacto en el tariff equivalent, como un arancel equivalente, ¿sí? Y entonces, ya, a veces uno va como, ve los datos, no está tan mal. Entonces, era equivalente al 0.54% de arancel extra. Entonces, ok. Ya, sigamos. Porque no, uno no sabe, o sea, obviamente desde entonces había poquita información y cada vez que van refinando todo, mi cada vez digo, sí, mándame la información. Y arreglo los cálculos y veo, porque obviamente nosotros hicimos un acuerdo en que queremos colocar los productos en el mercado europeo, no queremos que nos diga, no, es que ahora el arancel que no sé qué por el cambio climático, ¿no? El CBAM y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que... Y es importante estar haciendo esas preguntas cuando salen, ¿no? No es esperar la pregunta de nosotros, esperar preguntas de otro país, ¿cierto? O de dos otros países en particular. Entonces, pero hablando justamente, es decir, mira, o sea, el cómo se pone en vigencia, el cómo se hace es muy importante. Y debemos entender, hay que ver bien, porque ahí puede tener sorpresa. Entonces, seguimos hablando, obviamente conversando. Nosotros estamos estudiando qué se podría hacer, justamente. Entonces, era el informe económico del otoño, voy a decir 2021, quizás me equivoco, que el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Hacienda canadiense dijo, vamos a evaluar las opciones canadienses. Un CBAM, un modelo regulatorio, o sea, no sabemos. Entonces, en eso está. No me quieren hablar, no sé por qué. No me quieren conversar. Entonces, hay que esperar a ver qué nosotros vamos a proponer. Obviamente, nuestra dificultad, porque sí, hay que combatir el cambio climático, estamos totalmente de acuerdo con eso. Si vamos, digamos, con un CBAM a la europea, y los americanos van con otro sistema, ups, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, esa es nuestra gran dificultad, ¿no? Una gran parte de nuestras exportaciones van para el mercado americano. Entonces, hay que saber muy bien cómo se va a posicionar Estados Unidos para nosotros poder decidir cuál es el mejor mecanismo para Canadá. Entonces, ahí está la gran dificultad, ¿no? Y la primera pregunta, perdón. De la energía, el tema de la tecnología, los productos principalmente que Chile y Canadá exportan y dan un valor bastante importante en la energía. Obviamente es un material muy importante para Chile, pero sí, ahora con esas políticas de energía desde Chile, sobre todo energía renovable, litio y todo eso, si hay alguna perspectiva de Canadá se aproximar de estas iniciativas. Eso sí no te puedo decir en el sentido que no puedo representar todas las industrias, no sabría decir qué decir de que sea correcto, para que sea correcto, ¿no? Pero tenemos importantes empresas o hasta pymes que exportan en sus bienes medioambientales, ¿no? La pyme canadiense que está en tecnologías verdes, esas cosas, exportan mucho más, la propensión a exportar es mucho más grande que el promedio de las pymes canadienses. Va a ser como un 34%, cuando la pyme promedio para la pyme canadiense es 12%. Son empresas, aunque sean pequeñas, piensan hacia el extranjero, o sea, piensan en mercados internacionales, ¿no? Entonces, hay colaboraciones, hay empresas interesadas, todo eso, obviamente, y yo estoy seguro que tienen visitas de esas empresas canadienses que sí quieren hacer cosas, pero son empresas, aunque sean pymes, en este caso, hay empresas grandes también, pero en las pymes, en estos sectores, ya realmente piensan en mercados internacionales. Entonces, eso está, solo eso ya es algo bueno, ¿no?
María Fernanda, Sí, yo quería hacerle una consulta. Primero, claramente agradecerle por esta conversación, que ha sido súper que se ha grabado. Y quería consultarle respecto al tema de inversiones, que pude ver que Chile es el principal destino de Latinoamérica de los inversionistas en Canadá. Entonces, yo le quisiera preguntar, quizás profundizar un poco como cuáles son los destinos de esas inversiones, digamos, cuál es el atractivo que tiene Chile para la inversión canadiense. No, dices que los canadienses vengan aquí a, No, porque- a las minas chilenas o al revés. Al revés, sí. Al revés. Al revés. Como La inversión de los chilenos en Canadá. Canadiense acá. canadiense en Chile. Ah, ok. Ah, Más allá de las yo le entendí al revés. Pues, o sea, ¿Cuál es la inversión canadiense en Chile? no tengo la destilación aquí conmigo, o sea, de los sectores y todo. Se puede tener, pero siempre es mejor ver los datos del lado chileno para tener la destilación más adecuada, ¿no? En este caso. Pero sí la tenemos y la tengo aquí conmigo. No puedo, la minería es una gran máquina, pero no es así el 80%. Es como que será 40, 45, no sé exactamente la cifra, ¿no? Entonces, si uno dice, yo veo solo esto, 40%, quiere decir que hay muchos otros sectores. Por lo tanto, no tengo esa destilación completa, pero sí tenemos los datos, ¿no? Sí hay, sí hay. Pero si puedo Muy claro. complementar un poco, hay inversión canadiense en Chile en como 20 sectores, también en infraestructura, en agricultura, energía verde también, pero si entendí también, pregunta preguntaba por qué el mercado chileno o por qué Chile. Claro, también es parte de eso. Creo que ahí, bueno, hay por ejemplo ese tratado de libre comercio que tiene 25 años, más de 25 años, eso habla también de la relación de confianza que hay y del conocimiento de los canadienses del mercado chileno. Hay varios factores, creo también hay la estabilidad que se ve desde Canadá, de Chile, también en relación con sus vecinos, seguimos viendo a Chile como un mercado bastante estable. Es un régimen maduro, que digamos, ¿no? En materia de selección, es estable. O sea, si les pregunto cuál es el ingrediente número 1 para una empresa, certidumbre, ¿no es cierto? Entonces, hay en varios ámbitos es esa. Y cuando firma el tratado de comercio, aunque no haya nada súper específico en cuanto a inversión, es la señal que se manda, ¿no? Primero, la confianza entre las dos partes a nivel global. Y a lo largo de los años, como decía María Elena, obviamente después de 25 años, no hubo así problemas, y ya se privatizó esto, o sea, no hubo esos cambios que vemos en otros países, el flip-flop, como que cambia de régimen, cambia. Entonces, la estabilidad en ese sentido es muy importante. Y obviamente es un mercado importante y como tenemos expertise en minería, obviamente hay eso, pero como decíamos, hay muchos más sectores que tienen inversión. En materia energética, Hydro-Québec aquí ha tenido mucho éxito, que es una empresa estatal quebequense, una de las provincias de Canadá. Entonces pero la confianza, la estabilidad, claro. Por más que la primera parte. La segunda, la modernización del tratado, hubo unos cambios pequeños en materia de inversión y todo, pero empezó a subir mucho antes de eso, mucho antes, ¿no? Y cuando uno ve, porque una de las primeras grandes inversiones fue Hydro-Québec, cuando las otras empresas ven, les fue muy bien, la utilidad fue súper buena, ¿no? Entonces da otra señal. O sea, otras compañías van y todo. Pero ayer o anterior, no me acuerdo cuando, escuchamos de otra página sobre una empresa chilena en robótica en el sector minero que está invirtiendo en Canadá. Muy interesante. Entonces ya. Venga nomás. Y estaba comentando justamente el señor que acababan de recibir una información muy interesante. Otra compañía canadiense que quería unirse a esa compañía chilena para hacer una licitación de un contrato con la agencia canadiense espacial, la agencia espacial canadiense. Entonces, ahí está. Entonces, hay posibilidades de todos los lados. Profesora, a lo mejor sándwich te va a ser más fácil comer.
Tú, tárdate en la pregunta. Un comentario, pero yo creo que llegaron a dar con la pregunta, porque tenía que ver con la política europea medioambiental. Yo soy la profesora, todo esto, Astrid Espalia, de acá del instituto. ¿De qué trata la política del Departamento del Pacto Verde que preocupan en Latinoamérica? Quería saber cómo lo ven ustedes. El tema es la política de la granja a la mesa. De la granja a la mesa. Oh. Farm to fork. Porque en ciertos sectores latinoamericanos causa cierta inquietud esa política en el sentido que uno podría pensar en el futuro certificaciones extra, ¿cierto? Para los productos que mayormente exportamos, que son, ¿cierto? La frutícola en Chile. Entonces, se sale un poco, pero... Es lo mismo, ¿no? Cada vez que uno anuncia, un país anuncia algo, no está en grandes líneas, no está el detalle, ¿no? Entonces uno dice, uy, ¿eso cómo hacer, no? Entonces, y ahí es importante, el detalle es muy importante, como le ponen en vigencia en la aplicación, ahí está toda la diferencia, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si regresamos al CIBAN, a la política del Plan Verde, el cómo se va a calcular las cosas en la frontera cuando ya llega a Europa, por ejemplo, se tiene en cuenta porque si una mercancía está producida en Quebec, chances son de hidroelectricidad, perfecto. Si está producida en otra parte del país, el mismo tipo de producto, el contenido en carbono no es lo mismo. Entonces, todos esos, por eso digo siempre, los detalles son muy importantes. Entonces, cada vez que sale algo, un anuncio que parece tal vez un cambio, o puede ser un cambio de política o algo nuevo, lo único que se puede hacer es mucha pregunta. Cuando nosotros hicimos ese cálculo chiquito de lo que equivalía a un arancel, eso que mandó Bruselas a la misión de la embajada. ¿Qué es esto? Entonces, con datos, dicen, estamos viendo, estamos interesados en entender, y es cierto que yo creo que en muchos casos no es que sea Europa o que sea Estados Unidos, no es que sea algo en contra de Canadá, por ejemplo, no es eso. Están pensando primero en ellos, pero es eso, tienes que decirle, pero espera, que a nosotros nos va a afectar de manera tremenda de esa manera. Y si lo hacen de manera un poquito diferente, podemos escribir, ¿no? Entonces hay que informarse lo más que está. Entonces, enseñar el interés en comprender lo que están anunciando, viendo los detalles, tratando de entender cuál es el impacto, ¿no? Tratando de hacer cálculos, y a veces no es evidente, ¿no? Pero entender esas cosas es lo mejor que podemos hacer, y después advocacia, o sea, decir, bueno, espera. Entonces nos pasó lo mismo con los americanos cuando anunciaron ese subsidio para vehículos eléctricos. Desastre total. Tenemos una producción muy integrada entre Canadá y Estados Unidos, y si de pronto daban subsidios únicamente a la producción 100% en Estados Unidos, nuestra industria hubiera desaparecido. Era cuestión de tiempo. Entonces dijimos, espera, un tantito. Entonces hay que enseñar la realidad, la producción en ambas partes de la frontera, y decir, si el objetivo es tal, pues lo pueden hacer de otra manera, ¿no? Y logramos, en este caso, que cambien el subsidio, que no sea solo para carros hechos 100% en Estados Unidos. Evitamos lo peor. Entonces, informándose, estando en la mesa temprano, preguntando y todo eso, ¿no? Y diciendo, bueno, sí nos preocupa. Y es importante porque yo no creo, por más que sean europeos o americanos, que cuando anuncian algo, están todo ya pensado, todo decidido, todo ya calculado. No creo. Los políticos son políticos, ¿no? Creo yo. Entonces, Muchas gracias. Lo otro, porque creo que mencionó al principio que también teníamos reuniones con pueblos rurales. Me gustaría mucho saber cuál es su reflexión a partir de esa reunión. Parte del comercio inclusivo, ¿no? Bueno, hemos hecho mucho trabajo en cuanto al tema del comercio de género. Ahí podrías aprovechar. Sí, un poco. Pero voy a contestar esa pregunta. Después pasamos a eso, ¿no? Entonces, uno de los grupos que está menos representado en el comercio internacional son las empresas indígenas, o de pueblos originarios, que dicen ustedes, me parece encantado. Hay que aprender. Entonces, nosotros lo que hicimos es
colaborar con un gremio de empresas indígenas canadienses y para tratar de entender un poco cuál es el panorama en la radiografía de las empresas que están involucradas en comercio internacional, que son indígenas, ¿no? Entonces, en 2019 nos acercamos al gremio, el Canadian Council of Aboriginal Business. Dijimos, oye, ustedes tienen banco de datos, ¿no? Entonces, ustedes tienen datos y yo tengo economistas, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajamos juntos y tratamos de entender un poco cuáles son las experiencias de las pymes? La mayor parte son pymes, pero no solo pymes, indígenas que tienen que ver con comercio internacional. Hicimos un estudio chiquitito, salió en junio de 2019. La propensión a exportar en ese entonces de las pymes indígenas era 24%. El promedio canadiense, una pyme, 12%. Too good to be true. Creo que hay un problema de muestra. Que la encuesta era muy chiquita. Entonces no me convence. Entonces ahí, como la colaboración fue buena, dije, bueno, les vamos a dar más fondos para ampliar la muestra de las encuestas. O sea, entonces hicimos otra vez una encuesta, salió en el 2020, no quería yo parar el proyecto porque nadie sabía cuánto tiempo iba a durar la pandemia. Entonces dije, seguimos adelante. Teníamos la esperanza de ir en persona, hablar con ciertas empresas indígenas, no era posible, todo por teléfono, pero en fin. Entonces les dimos financiamiento, ellos, con las empresas que ellos escogen, hicieron una encuesta más grande. Colaboramos para asegurarnos de ciertas preguntas, para que yo pueda comparar con otros bancos de datos, y allí puedo ver pymes indígenas, pymes lideradas por mujeres, por ejemplo, y así poder comparar bien las manzanas con manzanas, ¿no? Entonces hicimos eso, y de pronto, con una muestra más grande, la propensión a exportar ya no es 24%, 7.2%. Entonces, bueno, así es. Entonces, me parece un poco más probable que sea así. Lo que sí me sorprendió es la distribución de los sectores donde están las pymes indígenas, las empresas indígenas, no solo las pymes. Entonces, sí hay sectores tradicionales, turísticos y todo eso, pero tenemos manufacturas, tenemos empresas en servicios profesionales, científicos, tenemos una empresa indígena que en Nunavut, no sé de qué ve, que tiene drones. La otra en el oeste que tiene que ver con satélites, o sea, ya es otra cosa, ya no es... entonces hay... Obviamente la mayor parte son pymes, una parte son empresas más grandes y hay una buena distribución también, ¿no? De las pequeñas, las medianas y un poquito de grandes, tal como está el resto del panorama canadiense, ¿no? Entonces una propensión de pronto un poco más, bajas que antes habíamos estimado y lo que estamos haciendo es tratar de entender ¿y por qué esa experiencia? ¿Por qué solo, digamos, 7%? ¿Qué podemos hacer para eliminar esa brecha con el promedio de las pymes canadienses? Y entonces lo que hemos visto son ciertas cosas. Obviamente el sector de actividad donde están importa. Cuando alguien hace servicios o construcción, bueno, no se exporta, ¿verdad? Entonces el sector de actividad obviamente van a explicar una parte de la brecha, pero no todo. Entonces, ok, no es solo eso. ¿Qué más? La lejanía. Tenemos comunidades indígenas en todo el territorio y algunas están realmente muy lejos de centros comerciales, los centros comerciales, centros grandes, ¿no? Urbanos grandes. Entonces, la lejanía es algo que reduce la probabilidad de exportación, ¿no? Eso es un poco lógico, ¿no? Es más difícil. En cambio, lo que sí vemos, y la distribución geográfica, como las otras pymes canadienses, las pymes indígenas les encanta exportar a Estados Unidos. Es así, es como un imán muy fuerte. Pero hay una distribución bastante interesante también a otras partes, ¿no? En Europa, en Asia, hasta Australia, Nueva Zelanda y todo eso. Y cuando se pregunta a las pymes indígenas, ¿y a dónde le gustaría ir? Que no, las que no exportan ahora, ya van a tener eso. Australia, Nueva Zelanda, hasta el otro lado del mundo no les importa. O sea, quieren lo que más quieren. Y eso sí tenemos datos importantes y está claramente comunicado. Lo que quieren es tener vínculos con otras empresas indígenas. No importa dónde están.
Para ellos eso es muy, muy importante. Entonces eso es oro, ¿no? Saber eso no es una anécdota, sino más, ¿no? Los datos están bien, bien claros. Entonces en eso es importante porque ahí dice, bueno, entonces hay que hacer contactos de empresa indígena a empresa indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen esa voluntad de conectar de esa manera, ¿no? Y las empresas pymes indígenas que no exportan, 16% están pensando en exportar. La pyme canadiense que no exporta, fuera 3 algo por ciento, estaba pensando en exportar. Entonces, la pyme indígena es bastante orientada hacia el exterior. Yo diría que no me sorprende. Y otra vez tiene que ver con la lejanía de las comunidades, ¿no? Si estás en el norte de Canadá, totalmente al norte, irte de Nunavut y exportar a British Columbia es lejos. Irte de Nunavut y exportar a Seattle, Estados Unidos, es un saltito más. Entonces, si tienes la capacidad de exportar lejos suficiente dentro del país, puedes cruzarte la frontera, puedes irte un poco más a Francia, o sea, no es mucho más difícil que digamos, ¿no? Un factor, o sea, pero mientras más lejos están las comunidades, menos chance de exportar, o sea, eso disminuye la probabilidad de exportar, ¿no? Es así. Si están en comunidades cerradas, que llamamos nosotros reservas, donde solo hay un pueblo indígena, también reduce un poco la probabilidad de exportar. Lo que sí aumenta mucho, comercio electrónico. El tener o no la presencia del sitio web, la contento y todo que puede justamente colocar bienes de esa manera al exterior, hace que la probabilidad de exportar es mucho mayor. Entonces, como gobierno, lo que vamos a asegurarnos es que todas las comunidades, por más lejanas que sean, tengan acceso, banda ancha, internet rápido y todo eso, ¿no? Para ayudar. O dar informaciones de cómo se crea un sitio web, cómo se hacen los pagos electrónicos, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esos son los... Y para las pymes lideradas por mujeres, el tener el comercio electrónico es lo mismo. Aumenta tremendamente con 500% la probabilidad de exportar si tiene comercio electrónico, si tiene ventas así. O sea, es increíble. Bueno. La embajadora Infante, Lorena. Una pregunta de carácter general. El acuerdo Chile-Canadá tenía dos capítulos muy importantes, uno de dos, medio ambiente y laboral. ¿Cuál es el balance que ustedes han hecho? Yo soy antigua en el instituto y trabajaba en todos los proyectos de Chile de la Universidad de Canadá. Destacamos publicaciones, seminarios, etc. Y se dio como temas interesantes porque estaba la cooperación con Estados Unidos y por supuesto que había grupos que pensaban que los acuerdos de libre comercio eran demasiado disruptivos. El acuerdo tradicional con el exterior no solo perdía la autonomía, sino que además iba a generar un impacto muy fuerte en materia laboral y ambiental. Entonces, el instituto trabajó mucho por superar esa idea. Y eso es cierto con muchos acuerdos a nivel ¿no es cierto? Y para muchos países, ¿no? Primero diría la falta de información de la ciudadanía, y por eso tenemos como institución pública el deber, creo yo, de informar bien, con datos, con evidencia y todo, para decir, bueno, pero tampoco hay que decir va a ser 100% fantástico. Que eso, como economista, puedo decir que en los años 80, 90, eso es lo que hemos dicho. Todo el mundo decía, el libre comercio, fantástico, fantástico, pero nadie quería hablar de los ajustes, de la transición, ¿no? Entonces, eso lo creamos un poco nosotros mismos el problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver, proyectarse al futuro y se va a ver oportunidades, ahí están, en los nuevos productos que se pueden colocar en el mercado, todo eso, muy bien, pero hay que ver que es cierto, alguien que ve su producto que está en el mercado chileno y dice, esto ya está bajando del 20% al cero, siente que va a haber competencia, ¿no? Que va a ser una presión fuerte. De parte del gobierno, lo importante obviamente es de decir, primero saber qué sectores van a sentir más presión, que digamos, ¿no? A nivel puramente económico decimos, bueno, hay dos opciones, o te vuelves más productivo, innovador, y cambias el producto, y ahí puedes competir, o no te ajustas y tienes que salir del mercado. Entonces, pero la esperanza, obviamente, es que si hay gente que pierde empleo o lo que sea,
puede colocarse en las industrias, los productos, los sectores que están tomando expansión porque pueden colocar productos afuera, ¿no? Entonces, entonces hay que ser un poco balanceado, sí, claro, va a haber beneficios y todo, ver que puede haber una transición necesaria en ciertos sectores y quizás prepararse de esa manera como gobierno, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si tuviéramos, ¿qué decir? We go back in time. Cuando volvimos a negociar el acuerdo con Estados Unidos, que sí pensábamos en cierto momento que no iba a haber acuerdo, era el camino contrario. ¿Qué pasa? Nadie sabe cómo vamos a hacer eso, quitar un acuerdo, porque aquí de arancel vuelves, o sea, nadie sabe nada, ¿no? Pero entonces el sector que hubiera estado afectado tremendamente para nosotros, el sector automóvil. ¿No? Entonces, saber eso, dices, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si eso pasa, hay que prever una transición. No podemos decir a todos los miles de trabajadores, váyanse a la casa y suerte. O sea, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, el saber qué sectores pueden sufrir un poco más de una transición nos permite, tal vez pensar con anticipación cómo hacemos para ayudar a los trabajadores a pasar de este sector a otro sector, si necesitan capacitación, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante saber, es importante comunicarlo, y cuando hay beneficios, igual, la gente puede pensar que hablamos del tratado, ya son 25 años, todo el mundo sabe, ¿no? No, yo creo que aquí hay unas perlas, yo creo, ya, tanto para nosotros como para ustedes. Y yo, en todos los discursos de mi ministra de Comercio Internacional, estar seguras que yo voy a utilizar estos datos diciendo, y sabemos que un tratado de libre comercio abre campos para otros productos, ahí está el dato, ¿no? Ahí está el análisis y esto. Entonces vamos a utilizar esto. Ya. Todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, yo me quedaba en la Sepúlveda y primero era con alguien que participó en la creación del Gender Based Analysis Plus. Como estudiante de políticas internacionales feministas, yo creo una de las más admirables a nivel internacional. Y quería consultarles porque yo sé que partieron alrededor de 2005 con la creación del análisis, pero hemos visto retroceso en países que también han sido pioneros, como Suecia. Entonces, ¿qué han hecho en Canadá? Que se transforme en una política estatal y no de gobierno, que yo creo que a lo mejor nosotros recién partimos con las feministas. Entonces, existe la posibilidad de que quizás nuestro próximo gobierno nos siga como prioridad política. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que... Tuvimos las mismas discusiones en Canadá, ¿no? En el momento cuando fuimos otra vez a elecciones y decimos, uy, ¿qué va a pasar si cambiamos de gobierno? Y yo, o sea, mi voto, yo decía, no, ¿sabe qué? El genie salió de la botella, ya no se puede volver a poner. Ya salió, ya hemos hecho tantos estudios, análisis, hablando del tema, que no podemos decir de pronto, oh, no, ya no creemos en eso. Era mi esperanza, ¿no? Yo decía, no, yo creo que hemos avanzado tanto, y bueno, obviamente no importa el gobierno, o sea, que creemos en la igualdad de género, en el mercado laboral, todo esto, la necesidad que las mujeres puedan participar en la economía completamente, las poblaciones indígenas, todo eso, ¿no? Entonces eso no se puede dar hacia atrás. Ya que puede haber menos énfasis, se miran más para allá, pero ahí está. Pero fue una inquietud. Nosotros hemos hecho, o sea, yo llegué a mi puesto en septiembre de 2017, fue la primera pregunta que me hicieron en la oficina de la ministra. Bueno, no era pregunta. Me dijeron, trade is not gender neutral. Ok, ya está establecido. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Porque veníamos con esa hipótesis muy fuerte, y no habíamos hecho mayor cosa. Empezamos realmente en 2016, un poco antes que llegara yo, en 2017, y embarcamos en todo unos estudios para entender. El GBA Plus no es mío, es Georgina Wainwright, que realmente era la pionera en el ministerio para desarrollar. Sí. Y si tienen una preguntita, ahora es el tiempo porque se va a jubilar. No, muy joven, no te puedes ir. Qué noticia más triste. Sí, ¿cómo así? Pero bueno, entonces ella es parte del grupo de negociaciones, ¿no? De ese grupo de la Cancillería, y realmente es la persona atrás de todas las discusiones. Entonces está siempre como que, no hay horas suficientes en un día para ella, porque en cada negociación que tuvimos tratamos de hablar del tema y no siempre bien recibido. Hay que ser sincero, ¿no? Con Suecia, luego por paz, pero con otras partes,
son cortés, a lo mejor. Bueno, hablemos del mercado laboral o ambiental, lo que sea, pero no es la misma recepción en todas partes, ¿no? Pero Chile, yo digo siempre que voy a cualquier evento y hay comercio de género, tengo a Chile de este lado o de este lado. Siempre. Pero Chile, te gusta la C, ¿Ah? por la C de Canadá, la C. No. No, porque es eso, es que en ese sentido obviamente compartimos el interés y es cierto que podría haber un cambio de gobierno y no, el interés no está tan definido, tan fuerte que digamos, ¿no? Pero yo creo que cuando uno va avanzando y hay que enseñar los beneficios, esa es la cosa. ¿Y por qué te interesa? ¿Por qué te interesa? Es porque si encontramos la manera en que más mujeres exportadoras colegien más, entonces es bueno para la comunidad, es bueno para la economía, es bueno para... Eso es lo que hay que hacer, pero para eso hay que tener estudios, datos y todo, ¿no? Es la misma cosa para pueblos indígenas. O sea, no podemos, hay que encontrar la manera de incluir, y para incluir la gente, que sean inmigrantes, lo que sea, es el mercado laboral. Es, para los chiquitos es la escuela, para los papás es el mercado laboral. Por ahí va la integración. Si ganan las republicanas te vamos a traer a ver. Para que les expliques por qué tienen que... Entonces, apúrense, hagan un montón de cosas y después salgan chile la botella, ¿no? No, pero o sea, no hay garantía, no hay garantía, obviamente. Y nosotros, por ejemplo, si no fueran los liberales en el poder, si vemos la oposición potencial, el interés no está igual. Yo no voy a decir que va a ser cero, no creo. No pueden darte atrás tanto, ¿no? Sí. Pero quizás no sea el mismo nivel de interés, digamos. Entonces ahí es que seguimos empujando. Sí. Claro, mi nombre es Camila, fui estudiante de magíster en Instituto. Encantada de hacer su presentación. Tengo una pregunta en relación a cómo dan a conocer los beneficios de los acuerdos comerciales, por ejemplo, para generar Viajando. necesario. No, como para generar este interés, que las personas sepan las cosas que pueden sacarse de los mismos acuerdos comerciales que ya existen, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, obviamente, cuando, por ejemplo, en los 5 años del Tratado de Comercio con Europa, entonces yo durante 6, 8 meses, o sea, sabiendo eso con anticipación, obviamente, pues es la fecha que entonces hay que hacer el estudio con anticipación, hay que estar listo con algún documento y ahí organizamos que hacer una gira por Europa. Entonces dije, ok, voy a ir para una reunión, voy a hacer este país y organizar eventos. Pero al interno, y al interno, o sea, lo mismo, pero le dejamos más al servicio de delegados comerciales. Cuando ya tienen esas reuniones con empresas, siempre va a decir, vean, ¿no? Tanto los beneficios como las áreas, los sectores que no utilizan tanto las preferencias, ¿no? Y yo creo, por más que tenga 25 años de edad el tratado, todavía sí vale resaltar lo bueno y vale resaltar áreas donde quizás se pueden sacar más beneficios, ¿no? No hay ninguna razón para pensar que la inversión va de pronto a bajar, o sea, no, va para arriba, ¿no? Sí puede fluctuar un poco, ¿no? Pero no hay razón de pensar, ¿por qué no va a parar ahora? No. Entonces hay que seguir andando. Entonces, que sea dentro del mercado canadiense o afuera, es lo mismo, es promocionando todo el tiempo, pero después mandamos las informaciones a las embajadas, ahí está el resumen de las líneas fácil para colocar los discursos y todo. Y en mi ministerio o el equipo de comunicaciones, por ejemplo, cada vez que ven un calendario, ¿no? Que acuerdo por aquí, que aniversario por acá, y cada vez que hay uno así económico, nos vienen a decir, oye, ¿qué pongo? ¿Qué digo? ¿Qué cifras tienes para poner ahí? Entonces están muy presentes, ya saben que tenemos, entonces saben dónde ir a ver, y si no están seguros, nos consultan, ¿no? Entonces, y siempre ya los discursos, lo que sean de subsecretarios, ministros, primer ministro, lo mismo, siempre. Hay que estar repitiendo las cosas. ¿Tienen una campaña, por ejemplo? Cuando recién firmamos un acuerdo, hay una campaña importante y es el servicio de delegados comerciales que está encargado. Entonces, cuando firmamos, por ejemplo, el CETA con la Unión Europea, el primero es train the trainer. Si quiero que mis delegados comerciales sepan qué decir a las empresas, tengo que darles la información. Entonces, hacen un equipo entre el equipo de negociación, el lado económico, dice, aquí funciona, y hay gente que habla de los capítulos y les explica a los agregados comerciales cómo es el acuerdo, qué beneficios hay para las empresas, cómo funciona. Entonces ahí hay una gira dentro de Canadá y afuera, ¿no? Hablando con la gente de las embajadas. Entonces eso es muy sistemático.
cuando finalmente pudimos renegociar el acuerdo del NAFTA, ahí hubo ese debate internamente, ¿no? Diciendo, no, la gente ya sabe nada. Yo decía, no es porque sabe que no hay que hablar, porque hay nuevas empresas, hay esto. La gente dice, bueno, ya está firmado, ya parece que todo el mundo está contento, pero ¿qué ha cambiado? La gente no sabe necesariamente. Oyes muchas cosas, las noticias, pero si no sabes exactamente el texto final, no sabes los detalles y ahí es importante. Entonces tuvimos ese debate interno, ¿no? Ponemos más energía, más plata en hacer esas formaciones. Todo vale la pena, ¿no? Dice, ¿cómo que no vale la pena? Es el tratado de comercio más grande que tenemos. O sea, para nosotros es muy importante. Y para la empresa, cualquier empresa canadiense, el no saber lo que va a pasar era lo peor. La incertidumbre es el ingrediente número uno. El no saber, habrá, no habrá. Es muy difícil. Y eso sí es suficiente para cambiar la inversión. ¿No es cierto? ¿Dónde invierto? Aquí, allá, no se sabe, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Javier Iglesias, estudiante de 5º año, y quería preguntarle acerca de eso mismo, de los sectores para la inversión. ¿Cuál piensa usted que es el sector o temática área más importante acá en Chile que se debiese promover para inversión? Para la inversión. Vaya. En economista diría todos los sectores son importantes. Bueno, a nivel de minería ya no hace falta hacer tanta promoción, en el sentido de que ya está bien conocido. A nivel de infraestructura casi también. ¿No es cierto? O sea, pero no es, otra vez, no es porque ya se conoce, hay empresas grandes que las otras, tal vez unas pymes que quieren entrar al mercado para tecnologías verdes o esas cosas. O sea, igual hay que hacer un poco de promoción. Y no sé, tendría que ver desde el lado chileno, sabiendo los datos, qué es lo que más, por ejemplo, les beneficia también, ¿no? Entonces hay varias inversiones que crean más empleo, menos empleo, o sea, todo eso es parte. Y sí, me encantaría, y eso le hemos hablado un poco con Subrey y seguiremos hablando, ¿qué se podría hacer en la próxima análisis? El próximo, para celebrar los 30 años, que digamos, en cuanto a la inversión, ¿no? Porque ellos me preguntaron a mí, ¿cómo hacemos para utilizar datos para decir justamente una aumentación muy fuerte en la inversión canadiense acá, fantástico, generó X empleos? Digo, no tengo el dato, ¿no? Para eso necesitamos trabajar con ustedes y de la otra parte también, porque la inversión es más pequeña, pero sube, va creciendo, ¿no? Entonces, eso hay que hablarlo, ver que hay datos, cómo podemos intercambiar para que se pueda decir con... Y el otro sector que me gustaría explorar es, bueno, obviamente comercio y género, pero también las licitaciones públicas, porque cuando hay el acuerdo y hay un capítulo para eso, obviamente permite, por ejemplo, a la empresa chilena aplicar a unas solicitudes para tener un contrato con el gobierno canadiense, por ejemplo. Entonces, intercambiar, ver qué se ha hecho, cuántos han esas cosas sería súper interesante, ¿no? Y tal vez no va a haber un montón de empresas que pudieron, pero que haya algunas sería muy bueno, ¿no? Y del otro lado también. Entonces, Quería decir una palabrita respecto al tema. Feliz, así la pobre come algo. Vamos a la metafora de la vida. Respecto sobre el comercio, la pregunta que yo le hice respecto a por qué, está evaluado por qué, cuáles son los factores que atribuye al aumento del comercio femenino de las exportaciones en Chile. Hace un tiempo atrás tuvimos un conversatorio sobre política exterior feminista de los países de Mercosur, al cual fue la directora europea. Y en el discurso de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, ella señaló que hicieron un estudio respecto hacia dónde iban las exportaciones de mujeres, de empresas de mujeres. Y ellos descubrieron que la mayor cantidad de las exportaciones de Chile van hacia Europa, no hacia el Asia. Y según ella explicaba, sería porque es más fácil poder negociar con Europa, que está más valóricamente cercana a nosotros y culturalmente que el Asia. Entonces, por eso era como interesante saber un poco más en profundidad tanto el comercio
como las inversiones, porque uno nunca habla de inversiones. Cuando uno piensa en inversiones, uno siempre piensa en empresas masculinas. O sea, nadie piensa que una mujer va a ir a invertir al extranjero porque somos menos arriesgadas. En general, nosotros somos más cautas. Entonces, pensar que una empresa o que capitales, los capitales, uno piensa inmediatamente en algo como muy masculino. No sé, tal vez soy de la generación antigua. Y lo otro que quería rescatar... Bueno, aquí claramente ninguna somos inversionistas. Partimos con la muerte embajadora. Lo que quería rescatar respecto a lo que dijo sobre el regreso atrás. Y yo entiendo tu preocupación porque ahora hemos visto, por ejemplo, si estamos hablando de política exterior feminista, en Argentina, con Milei, desapareció el Departamento de Estudios de temas de género en la Cancillería Argentina y ahora está fusionado en Derechos Humanos. O sea, hubo efectivamente un retroceso. Y en el nuevo gobierno de Paraguay también lo vimos, porque todos pensamos que Santiago Peña iba a ser un poco más abierto y la verdad es que no ha resultado de esa manera. Entonces, lo que usted señaló respecto a dejar establecidos cifras, los estudios son sumamente importantes para que queden en el registro y el día de mañana, si es que llegara a haber algún gobierno que no continúe con la línea que han seguido todos nuestros gobiernos, porque desde el gobierno de Bachelet que se empezaron a hacer muchas iniciativas y no se ha parado, ningún gobierno lo ha parado, tal vez con más lentitud, pero no se ha detenido. Pero yo creo que coincido plenamente con que las cifras son algo que es muy importante al momento de poder defender después una postura, ya sea en comercio, en política exterior, en academia, en todos los ámbitos, dejar estudios establecidos. Por eso agradezco muchísimo la posibilidad de poder realizar una publicación del conversatorio que tuvimos sobre política exterior feminista, porque ahí vamos a poder dejar por escrito cómo ha sido la realidad en la diplomacia de América del Sur. Todo lo que sean cifras son fundamentales para que después eso no se pierda y nadie lo borre, porque ya lo está escrito no va a poder... Por eso difundirlo, coincido, es muy importante. Mientras más gente sepa, mejor, ¿no? Y obviamente después si hay un cambio de gobierno, la gente, el pueblo, la ciudadanía puede decir, no, es que sabemos que eso es importante. O sea, si no se sabe, no se sabe. No pueden hacer presión para decir, no, es que no queremos que desaparezca, ¿no? Entonces, obviamente, difundir es muy importante. Sí, la subsecretaria Sambuesa me regaló el libro de la 6ª edición de la radiografía de la mujer exportadora de Chile. Entonces lo voy a leer con mucho gusto. ¿Ustedes hacen lo mismo? ¿Hacen algo parecido? Son los estudios que hemos hecho, algunos estudios se parecen, ¿no? Y le voy a decir que en cuanto a diversificación geográfica de las exportaciones de las pymes lideradas por mujeres, tenemos más o menos el mismo panorama. Es decir, que para la mujer que lidera la pyme, el mercado americano es importante, claro, pero no tanto que el promedio de las pymes canadienses. O sea, unos 8 puntos porcentuales menos, es bastante. Y van más hacia Europa, lo mismo, y bastante, o sea, la proporción es bastante más alta, más hacia Asia también, ¿cierto? Entonces, tenemos yo le contaba a la subsecretaria, decía, qué interesante, y tenemos más o menos la misma observación, ¿no? Entonces, y bastantes puntos, o sea, entonces, para nosotros, para mí en particular, la pregunta es la siguiente. O sea, ¿por qué será? O sea, ahorita son conjeturas, no sabemos, o sea, de nuestro lado no tengo la respuesta del por qué exactamente, eso todavía no estamos ahí, ¿no? Pero una de los intereses que tendré yo es de hacer el cruce entre comercio de género y comercio y nuevos inmigrantes. No, porque de la misma manera que hicimos para las pymes indígenas, las pymes lideradas por mujeres, hemos visto las pymes lideradas por nuevos inmigrantes, o dueños, o realmente los que manejan la empresa, aunque hay menos gente, entonces para tener una muestra más grande y simulación. La propensión a exportar las pymes lideradas por inmigrantes o nuevos inmigrantes, 24%, es el doble de la pyme, el promedio de la pyme canadiense, entonces muy importante. Entonces, no le entendí que yo soy mexicana, entonces voy a poner mi pyme. Entonces, por eso decía hacer el cruce entre las dos cosas,
¿no? Porque una posibilidad de explicación para Canadá, por lo menos, es que quizás dentro de las pymes lideradas por mujeres, ¿cuál es el porciento, por ejemplo, que serían nuevos inmigrantes? Y por lo tanto, ese 24% se refleja ahí y se puede ir a la Asia fácil porque hablas el idioma, se puede conocer la cultura y todo eso, ¿no? Entonces, esa es mi como próxima etapa, es cómo mezclo las dos cosas, ¿no? Y para mezclar otra área, las pymes lideradas por las pymes indígenas, el doble de estas están lideradas por mujeres que la pyme normal canadiense, el doble. Entonces se pasa del 20% al 40%, 39 puntual. Entonces hay muchas pymes indígenas lideradas por mujeres. Entonces ahí está la cosa. Ustedes tienen una lideresa. Hay una mujer indígena que es como icónica en materia de empresarias de los pueblos originarios. Cierto, que está en tu página. Ella cuenta una historia. Yo hubiera dicho, hay algunas, pero bueno. No, ella tiene además esa como una escala de capacitación ya a otras empresarias. Y cuando hacen esta reunión anual de mujeres empresarias indígenas, ella siempre está como liderando. Ya no recuerdo el nombre. Sí. La señora que lidera el gremio, con el cual trabajamos, es una mujer. Ahora, Sí. Antes no era, ahora es una mujer. Hay otra mujer canadiense que lidera, porque hay otros gremios de empresas indígenas, no es el único que nosotros trabajamos con el CCB, pero hay otros. Hay una reunión, yo creo que es anual, si no es 2 veces al año, que se llama Indigenomics. Indigenous Economics and Genomics. Entonces, quieren hablar de eso, de la aportación de las empresas indígenas a la economía. Y es una mujer que lidera también. Entonces, es interesante, ¿no? Porque como le dice, el doble de esas pymes indígenas son lideradas por mujeres, están en todas partes. Es bueno. Y para que te clasifiquen como indígena, es algo que decides tú, que tienes, tú te afilias, porque ¿se acuerdan todo el tema que hubo de las votaciones aquí? ¿Cómo elegías a...? Y las empresas, ¿cómo se define una empresa? Pues te digo, lideradas por, son empresas indígenas. Obviamente la encuesta la hace el gremio, ¿no? Yo no voy a verificar todas esas afiliaciones. Entonces hay primeras naciones, hay inuits, hay metis, orígenes diferentes. Pero la verdad, la persona, o sea, tiene definición con la legislación del Indian Act, ¿no? Entonces hay criterios bien específicos. Entonces, en la legalidad hay criterios muy específicos. En esta encuesta es el gremio que se encarga, pero tiene que ver con el origen. Bueno, de ahí van a pedir o no el certificado, no sé. La gente tiene Indian Card, o sea, la gente tiene una identificación que yo no tengo para decir que yo soy de tal origen. Porque tienen otras ventajas fiscales. Claro, te haces objeto a muchos beneficios. Claro, entonces nosotros no tenemos. En Canadá, las comunidades indígenas son muy organizadas, tal menos uno ve que en alguna medida tienen varias asociaciones que tienen representación en varias instancias políticas, incluso los temas del arte y todo, y que obviamente son comunidades que trascenden muchas veces las fronteras de Canadá, ¿no? Entonces, no sé si dentro de estos datos de exportaciones y de participación en las exportaciones de los indígenas, si ustedes pudieran mapear cuál las comunidades que más son exportadoras, tienen este perfil más exportador, y si hay mucho intracomunidad, como dices tú, y en una medida, o si son más exportaciones que salen de... Eso sabemos, eso tenemos los datos de, por ejemplo, una comunidad indígena del norte de Quebec, se exporta a otra provincia, o sea, esos datos sí tenemos de la destilación. Sí tenemos. Entonces, se puede ver bien y dónde exportan a otras, una puede ser dos provincias, ¿verdad? Dónde exportan afuera o las dos cosas y todo eso. Entonces, sí tenemos esos datos porque es parte de la encuesta. En la organización, lo único que diría es que poquito a poco. Estuvimos hablando de mañana con unas empresas indígenas, de líderes y todo, y diciendo, pues apenas hay gremios aquí, o sea, no hay, o sea, pero por algo se empieza, ¿no? Por algo se empieza, para tener datos, pues yo digo, no hay que ver la montaña tan alta, hay que empezar poquito a poco, ¿no?
Y eso, hacer unas encuestas, serán pequeñas, pero con algo empieza. Y una señora, Anita, no me acuerdo de dónde era, dijo, nosotros acabamos de hacer una asociación entre cuatro comunidades, ¿no? Entonces dije, bueno, ahí está, ahí empieza. Entonces pasan unas encuestas, tratar de ver qué empresas hay. Y ustedes creo que tienen tal vez una dificultad adicional que nosotros no tenemos la misma escala, es la informalidad. ¿No? Muchas de esas empresas son del sector informal, no formal. Entonces, yo digo siempre, para tener acceso a los programas del gobierno, todo se necesita la formalidad. Para nosotros, entonces ahí yo creo que esa dificultad no tenemos tanto. Pero la última línea que estaba aquí, Sí, sobre el NAFTA. Entonces yo estaba justamente diciendo Yo cuando leí NAFTA e informalidad me sentí un poco, dije, están estudiando México. Sí, porque lo que yo como me encantaría poder decir y decir a mi ministra, es un tratado de libre comercio, está súper genial para la economía, ya perfecto. Pero también podría ayudar a convencer a las empresas de pasar de informalidad a la formalidad, ¿no? Entonces, tenemos aranceles. ¿Cómo quieres beneficiar de aranceles? Si no, me imagino, espero que no es cuestión de solo decir, dame una rebaja, ¿no? Hay que ser una empresa formalizada. Entonces, sí vamos a utilizar datos de México, porque tiene una encuesta que no hay en Canadá, y que obviamente hablan con empresas formalizadas y con empresas, los chiquitos, los vendedores de la calle, todo. Cosa que no conozco todavía, es algo, mi analista que es de origen mexicana, que me dijo, yo creo que hay algo, estoy preguntando a los delegados, ¿qué vamos a hacer? Que algún día me van a decir, vamos a negociar con un país africano, y voy a decir, uy, Dios mío, ¿cómo voy a hacer mis estudios si 40% del PIB de ese país es informal o 60% en ciertos casos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer? O sea, la cifra que yo voy a dar no va a representar la economía para nada. O sea, ¿cómo voy a hacer? Entonces, yo estoy atrás, y algo me viene a decir, ay, hay una encuesta en México. Entonces, vamos a ver qué podemos, y como tenemos también años con el NAFTA, ahora ha cambiado un poco, pero esencialmente podemos ver si ha cambiado, si ha ayudado y de qué manera. Nos vamos a intentar, no tengo idea si va a dar resultados o no, pero hay que empezar por algo. Bueno, es que Guatemala y nosotros tenemos un alto nivel de informalidad. Sí. Lo cual se echa de menos, porque hay que reconocer que comprar la artesanía en la calle También, Cami. Tengo una consulta. Cuando usted habla de comercio inclusivo, ¿también considera la comunidad LGTBI? Es parte, ese grupo y otros, una comunidad como racializada, ¿cómo dices? A mí me encanta el tú, es que... Ya, es un poco... Tú ves. Yo me olvido los acrónimos, ¿no? Pero, o sea, sí nos interesa y nuestra ministra ha hecho misiones con este tipo de empresarios, o sea, realmente bien específica, pero ahí sí nos topamos nosotros también con el tema de los datos. Hay muy poco. Y a veces hay empresarios que no se quieren identificar documentos oficiales de la manera. Entonces, ahí está. Hemos hecho estudios en sí, o sea, poquito, pero porque no hay muchos datos. En la presentación que tenía, veníamos 5 grupos. Sí, pero los bienes... No, por lo menos tener esquemitas de institucionalidad que quieren ya, pero lo que tú decías es cierto, ya por lo menos evidenciar, transparentar. Esto no pasaría si no hubiera una Pero la cifra es porque no se dice, no se identifica por temor a que les vayan a designar el negocio. No digo eso. Que no les vayan a comprar. Eso, pero es que en el pasado no había una opción de yo no puedo retroceder en el tiempo y saber qué tipo de empresa sería esa. Si vamos para el futuro, entonces en los documentos internos, en el trío y todo eso, si una empresa quiere identificarse como tal, no lo podemos tomar en cuenta, pero en las estadísticas oficiales, que yo sepa, los formularios ya
corporativos y todo a nivel de empresa y todo, que haya una preguntita, yo no estoy al tanto. Entonces, hasta hacer los cambios y eso son ya, ¿no? Pero entonces, adentro podemos tener informaciones, ¿no? Por los delegados agregados comerciales, pero a nivel de estadística nacional ya, eso. De la gente sabemos, ¿no? De las personas, de las empresas y eso también. ¿Y en algunos usos comerciales tiene alguna como, alusión a la comunidad en el tema de cooperación internacional, una cosa así como de género, por ejemplo? O, No creo que entendí la pregunta. Si tienen alguna disposición dirigida a LGBT+, ¿en algún acuerdo en los comercial? tratados comerciales. Yo creo que, bueno, primero, o sea, hay misiones comerciales, ¿no? Entonces, es el primer reconocimiento, que si las empresas se llevan a identificar como tal, entonces la misma está más que interesada de liderar esa misión comercial, ¿no? De ahí, dentro del acuerdo, no creo que haya nada así muy definido, ¿no? A veces hay texto un poco aspiracional, ¿no? Cooperación no va mucho más allá de eso, pero bueno. Exacto. Quería decir algo sobre el tema de Canadá, porque antes no trabajando mucho con el papá de Canadá, Holanda, y por varios de la coalición. Y yo quiero decir que el tema LGBT es un tema de no discriminación. Entonces, es un tema de que se emerge porque hay personas que se identifican con esa orientación u otra, etcétera, pero que entran dentro de una masa general de no discriminación. Así es, no es que haya empresas, claro, puede haber empresas, por supuesto, que producen bienes para esa comunidad, sobre todo en la área de intervención, restaurantes, cine, hay festivales de cine, etc. Pero siempre es una cuestión de apertura en general. Y Canadá es un país muy pionero en eso, porque ustedes tenían un mandato, además de acción externa en esa materia, muy fuerte, muy interesante, por lo demás. Pero cuando se ve, por ejemplo, a nivel de empresas, uno veía a nivel de empresas, lo que hay son sindicatos, asociaciones de personas que quieren juntarse con sus amigos, sus lo que llaman ellos sindicatos o gremios. En los bomberos, en la policía, en la industria en el Ministerio de Relaciones Globales, lo tenemos, sí, como si fuera otro gremio, pero que son diputadores, etc. Y por supuesto no discriminación. Porque significa que no pueden tener un trato distinto, menor y mucho respeto. Adentro del ministerio, por ejemplo, el ministerio nuestro, estamos haciendo un poquito de lo que llamamos discriminación positiva. Eso sí, Sí lo hacemos, porque tenemos un Youth Network, tenemos una asociación que digamos de esos empleados que se quieren identificar como tal. Claro. Y la gestión alta del grupo, los subsecretarios y todo del ministerio, y los subsecretarios, o sea, arriba y más abajo, está claro que ahora lo que quieren es justamente reconociendo que tal vez para esos grupos ha sido más difícil progresar, por ejemplo, en el rango y todo eso, ascender a puestos más altos, entonces quieren asegurarse que haya más oportunidades. Entonces hay un poquito de poner que se traba en ese sentido. No, o sea, porque cuando hay un concurso, porque para ascender mucho, hay un puesto y hay un montón que aplican, entonces hay un concurso y todo, entonces son las mismas reglas para todos, pero lo que tratan de hacer, por ejemplo, es asegurarse que esas personas tengan por lo menos las experiencias necesarias para poder competir en el concurso. Entonces, va por ahí, ¿no? Entonces, las reglas son las mismas para todos, pero reconociendo que tal vez ha sido más difícil el pasado para esa gente, entonces tratar de empujar un poquito, ayudar a empujar un poco y asegurarse que eso, la gente esté capacitada de esas, cómo funciona y todo. Y ahora nos dicen a nosotros, por ejemplo, los que hacemos los concursos, las entrevistas, oye, pero te sentaste a preguntar, a ver tus preguntas, y si tus preguntas no están discriminatorias, ¿yo qué? Son preguntas económicas, ¿no? Pero entonces o sea, tenemos que pensar en esas cosas, ¿no? No digo que haremos todo perfecto, pero el solo hecho de estar pensándolo, entonces es un paso adelante, ¿no? Entonces, ya, porque la gente, yo recuerdo al principio, o sea, mi primer puesto de gestión, tenía un concurso para el economista el mayor en mi equipo, ¿no? Había un concurso.
hago mis 4 preguntas, una entrevista, y llega una persona de origen chino. Hago la misma pregunta. La respuesta, no. Yo veo a la gente de recursos humanos y digo, ¿y qué hago con eso? O sea, normalmente no puedes volver a preguntar, no puedes insistir porque es como dar una ayuda. Si no lo hago con uno, lo puedo hacer con el otro. Entonces digo, la persona me dice, Entonces podrías decir, porque a lo mejor le preguntaste, ¿eres feo? Dijo, no. entonces la persona va a hacer como que no hay nada que hacer. Ok, perfecto. Seguimos adelante. Entonces sale la persona y digo, ¿y cómo tiene cero esta pregunta? ¿Cómo obviamente que nunca va a tener el puesto. ¿Qué hago cuando no quiso contar? Y con el tiempo, no enseguida, pero con el tiempo entendí que la manera que yo había hecho la pregunta, Sí. para un chino en este caso es así. Si tú dices, ¿me puedes dar un ejemplo de un problema que has tenido con un manager y cómo lo haces? Cuento, ellos se quedan, no, eso no hay. Porque no puedes tener un problema con un manager, el manager tiene razón y punto. Entonces, pero nunca había pensado en eso yo. Ay, yo me hubiera arrepentido de no haberlo contratado. Es así. Entonces, las palabras sí son muy importantes, ¿no? Pero yo entendí eso ya mucho más después, ¿no? Porque yo tengo algunos de origen china en mi equipo, y o sea, tengo gente de Brasil, de Vietnam, de Pakistán, de la India, de México, bueno, de varias partes, ¿no? Y es muy interesante. Y a veces digo, a ver, ¿qué vamos a decir? Y hay gente que no quiere hablar y no quieren del frente. Entonces la gente se va a ir, se va a quedar así, oye, ahí sí, pero no frente a los otros, ¿no? Es cultural, es así. Bueno, pensar que el actual ministro canadiense, francés, el primer ministro francés, Francia todavía lo anuncia como algo novedoso que sea homosexual, llama la atención. Porque uno pensaría que no es un tema para los franceses, y eso no es. Y que aparezca en primera plana como el homosexual, como chuta, nos falta 500 años más. Y a los franceses la vida sexual de los no es un escándalo. Tener todas las eventualidades. O sea, no es un tema. Entonces, un poco eso. Ni siquiera la vida de Macron, que aquí era pan nuestro de cada día, con la esperanza generada. Maritancia, quiero agradecerles a todas por la buena onda de venir. Espero que este grupo se consolide y podamos seguir invitando a gente y contándonos entre todas a tener gente tan interesante como Marifran. Así que cualquiera que tenga alguna invitada está súper bienvenida a que hagamos de este tipo. Agradecerle mucho a Marilén y agradecerle mucho al embajador, porque la verdad es que es muy buena onda, a pesar de que te saca pinga, muy agradable el embajador. Habla con la Z, por culpa de la señora, ¿qué es eso, no? No es. Además de que tiene el embajador. ¿Qué dice cuando se muda usted? A ver, ¿se ve? Así que bueno, yo te voy a regalar este, pero para que lo dejes en la embajada, porque que lo tengas que acá. Que eres nuestra casa central. ¿Qué voy a dejar la embajada? La mente de esa persona. Ya pones la embajadora en Irlanda. Y hoy día ante el Tribunal de Marciales.
Sí, no, eso, por eso la biblioteca me dio una embajador me dio para dar los No.